Quiero leerles Hechos 10. Hechos es el libro de la iglesia. Es el libro de la iglesia primitiva. Y primitiva, por favor, no te los imagines con palos y ahí como que cavernícolas. Nos referimos a que era la primera iglesia. Y te voy a contar algo que les pasó. ¿Qué pasó? Entonces voy a leer un versículo, Hechos 10, capítulo 34, versículo 34. Y dice: entonces Pedro, el apóstol Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Fíjate bien, la Biblia enseña que Dios no tiene favoritos y que Dios no tiene especiales. Ahora, ¿cuántos tienen ese amigo que hace parecer que Dios sí tiene favoritos y especiales? Yo tengo un amigo en particular que yo digo, es que se me hace que Dios sí tiene favoritos, aunque ahí diga que no, porque yo veo cómo Dios te contesta todas las oraciones, te llena de su gracia y su favor. Y luego yo oro y no pasa nada. Es más, hasta se me ocurrió que le puedo decir a ese amigo de que, oye, le puedes decir a Dios que si me contesta mi oración, y chance me la contesta porque Él la pidió, no se crea. Pero dice la Biblia que Dios no tiene favoritos. Y dice, y en cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. El mensaje del día de hoy lo titulé de la siguiente manera: Dios, su plan y esa gente. Hágale conmigo así: esa gente. Decía el profeta Kiko, esa chusma. Ok, déjenme orar. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que nos hables, que tu palabra venga como un martillo y quiebre nuestros corazones, y que luego sea, Señor, como esta fuente de agua viva que nos hace refrescarnos, que nos hace saciarnos, que nos hace estar llenos de vida. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Háblanos, bendícenos, y pido que tu presencia esté entre nosotros para bendecir en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Y si estás contento de estar en la iglesia, puedes hacer un poco de ruido. Hace muchos años tuve la bendición de estar de misionero, literal. Esta no es de las historias como que mentira, o sea, es literal, en Japón, ok. Fui a Japón, viví ahí un tiempecito, estuve como misionero. Y al principio llegué, me acuerdo que fue un shock para mí, porque llegamos a un restaurante y luego yo vi unas mesas en el piso, ¿verdad? Así como las del Costco que tienen ahí en el piso, pero luego se arman, ¿verdad? Y yo dije, ¿cuándo van a armar la mesa? ¿No? Y luego, no, ahí comes en el piso, ¿verdad? Y yo no acostumbrado, me senté en el piso así como podía, se me durmieron las piernas, no sé si me explico. Para variar, estábamos en la mesa y está un japonés al lado de mí y empezamos a comer ramen, sí, típico, ¿no? Y empezamos a comer ramen y el cuate de al lado le hace y lo volteo a ver y yo, santo Dios, este cuate no le enseñaron en su casa a comer. ¿Estoy en un establo acaso para escuchar a alguien comiendo como vaca al lado de mí? Yo dije, este cuate es de esa gente. Diga conmigo, esa gente. Y luego siguió haciéndole así. O sea, yo sentí algo en mi columna vertebral así que... Y entonces me volteé a ver a alguien que era de nuestro equipo y me dice, oye, te estoy viendo la cara. Y yo, ¿cuál? ¿Verdad? Y me dice, quiero que sepas que aquí en Japón, si te gusta la comida, la manera de agradecerlo y de demostrarlo es haciendo ruido mientras lo comes. Y yo, oh, ¿qué clase de tontería es esa? Guácala, ¿verdad? Y pues se pasaron los días, obviamente dejé de escucharlo. Y luego estábamos ya así, muchos días adelante, estábamos en un lugar y de repente veo a unos así y le digo a unas personas ahí caminando, siendo un poco disruptivos en el ambiente, rompiendo la paz del ecosistema, así como que medio ruidosos. Y le digo a los que estábamos ahí del equipo, le digo, ¿cómo se nota luego esa gente, no, los extranjeros que vienen para acá? Y me dicen, ahora tú muy japonés. Y yo, ¡ja! ¿Verdad? Pero está bien interesante esta dinámica cuando pensamos, y creo que es una dinámica en la sociedad, de hacer esta onda de esa gente, este tipo de personas, este tipo de... No sé, y como que tenemos una dinámica natural de clasificar diferentes tipos, ya sea por economía, por cultura, por país, por educación, y como que socialmente tendemos a hacer este tipo de grupos. Y entonces pues está esa gente y nosotros normalmente, ¿no? Está, por ejemplo, la gente educada y los que ven la casa de los famosos. Pero bueno, no se crean.
Y esta dinámica, yo quiero decirle que a veces de que no, es que los regios son bien elitistas. No, eso sucede siempre en todos lados y en todos los tiempos, ¿ok? Entonces, yo quiero ver algo de esto en la iglesia primitiva. Algo que sucedió con esta característica. Entonces yo lo primero que quiero leer es lo siguiente. Y nuestro personaje principal es el apóstol Pedro. Sí, Dios trabaja con nuestro querido y estimado apóstol Pedro. Si usted lo admira mucho y usted le pone casa, por no decir veladora, al apóstol Pedro, a San Pedro, hoy lo va a ver diferente, ¿ok? Lo va a ver así como muy humano, ¿verdad? Vamos a leer una historia de la Biblia acerca del apóstol Pedro y otro personaje que se llama Cornelio. Entonces la historia, por no irnos tan lejos, o sea, así tan largos, porque es muy larga la historia, empieza con Cornelio. Cornelio, nos dice la Biblia en Hechos 10, versículo 1, lo siguiente. Y vamos a leer bastantito, pero vamos a ponerlo en contexto. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio. Era un capitán del régimen italiano, era un hombre devoto y temeroso de Dios, igual que toda su casa. Amén, que digan eso de cada uno de nosotros en Central, ¿no? Son temerosos, devotos a Dios, ellos y toda su casa. Y luego dice, daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, dice el versículo 3, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio un ángel de Dios que se le acercaba. De esas veces, ¿no? Que un ángel, estás ahí tú en la tarde, Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado, te entiendo. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel le contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. ¿Sabe usted que se decía por ahí que nada más Dios escucha a su pueblo y a los cristianos y no sé qué? Y Cornelio no es judío, no es cristiano, no es nada, pero ama, adora a Dios y todo. Y la Biblia dice que un ángel le dice, Dios sí ha escuchado tus oraciones y Dios sí ha recibido todas tus ofrendas, todas tus dádivas como una ofrenda. O sea, tú has agradado el corazón de Dios. Tu manera de vivir y de actuar ha agradado a Dios. Pero fíjese bien, ahora pues envía hombres a Jope y a llamar un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con un Simón, un curtidor que vive en la orilla del mar. Y cuando el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales y les contó todo lo que había sucedido y fueron a llamar a este famoso Pedro. Ahora más adelante lo explico porque no lo voy a leer. El ángel específicamente lo que le dice a Cornelio es, Dios ha escuchado tus oraciones, Dios ha visto que has sido generoso y ha subido a su corazón como una ofrenda. O sea, muy bien. Y le dice, ahora ve y envía a hombres a llamar a Pedro, porque Pedro te va a decir lo que necesitas. Lo que necesitas. Qué bueno que oras, qué bueno que ofrendas, qué bueno que eres buena persona y generosa, pero todavía necesitas algo más. Y lo que vas a ver adelante es que lo que él necesitaba era el evangelio de Jesucristo. Porque sí, qué bueno que oremos y que hagamos todo esto, pero nuestras obras nunca van a ser superiores a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Seas la mejor persona, seas la persona más bien portada, el ejemplo de los ejemplos. A lo mejor tu tía está orgullosa de ti y te manda piolines de felicitaciones. A lo mejor tu abuelita te vio como el nieto ejemplar. Pero nuestras mejores acciones, como quiera, a pesar de que sí agradan a nuestra sociedad y suben al corazón de Dios, necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Y luego, mientras entonces, como en las películas, por un lado tenemos a Cornelio, tiene esta visión y manda a llamar a Pedro, ¿verdad? Y mientras todo esto pasa por acá, ahora la historia nos lleva a ver qué está pasando con Pedro. Pero déjeme decirle algo. Aquí ya estamos viendo que Dios tiene un plan, ¿verdad? Por eso mandó un ángel. Dios tiene un plan, diga conmigo, Dios tiene un plan. Dios obra, Dios tiene planes, Dios interviene. Y aquí claramente es el inicio de un plan. Llegó el ángel. ¿Se acuerda cuántas veces en la Biblia sucedió eso? Llegó un ángel, se le apareció a María. Llegó un ángel, se le apareció a José. Y eran el inicio, el anuncio de cosas que venían. Bueno, aquí está por iniciar algo. Dios tiene un plan. Y ahora vamos a hablar de Pedro. Y dice en Hechos 10, versículo 9, lo siguiente. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio iban, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor de mediodía y tuvo hambre. Y mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. ¿Cuántos cuando tienen hambre
Entiendo esta situación, ¿no? No sé si le diría éxtasis, pero pues sí me descontrolo cuando hace hambre, ¿no? Pero fíjese bien, él tuvo éxtasis, versículo 11 dice, y vio los cielos abiertos. Pedro de repente tiene una experiencia espiritual. ¡Pum! Y se ven los cielos abiertos. Y dice, y vio algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. O sea, Pedro, no seas vegano. No se crea. Pero fíjese bien, si usted conoce a alguien valiente, si usted dice, yo tengo mi compadre que es así temerario, es el valiente, el de la lotería, a mí es mi compadre, yo le voy a enseñar a la persona más valiente sobre la faz de la tierra, a la persona más atrevida, a la persona, o sea, ni Indiana Jones. Dios le abre el cielo a Pedro, Dios le baja una sábana. Le hago la pregunta a usted, ¿cuántas veces le ha pasado a usted algo así? O sea, se la está dando a Pedro, tiene hambre Pedro, y le bajan un buffet del cielo. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted algo así? Aves, esto, reptil. Pedro, cómetelos. O sea, Dios está siendo muy bueno con Pedro. Y Pedro responde, no, Señor. O sea, si yo estuviera ahí con Pedro, me haría a un lado y me pondría sobre plástico para que no me pegue el rayo que está a punto de caerle a este hombre. No, Señor. Qué interesante, pues no es discípulo de Cristo y te seguiré y con toda mi vida y no sé qué, y Dios le está haciendo algo, le está dando una experiencia, le está diciendo haz esto, y Pedro le dice no. Ándale, es un gallo, Pedro. No, Señor, jamás he comido algo porque mis leyes judías declaran impuro e inmundo. No, Dios, la Biblia lo prohíbe. Y Dios, ¡ay! No sabía que la Biblia lo prohibía. Es que todavía no la termino de leer. Y Pedro se le planta al Señor. No, Señor, las leyes, pero fíjese bien, muchas veces en la Biblia las leemos como las leyes de Dios, las leyes judías. Y entonces Pedro toma su religión, toma su contexto, toma sus prácticas personales, toma sus gustos personales y le dice al Señor, yo sé que tú me estás pidiendo algo, pero yo prefiero otras cosas que lo que tú me estás pidiendo en este momento. Mi religión es más fuerte ahorita para mí que lo que tú, Dios, me estás hablando. Los cables, ¿verdad? O sea, es así como que ¿qué está pasando? Y luego Dios le habló de nuevo. No llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y luego dice el versículo 16, nada más para que vea la necedad de mi compadre Pedro. La misma visión se repitió 3 veces. Pues imagínese Dios de que el arcángel ahí al lado del Señor, oye, pues dijo que no, Señor. Luego, bueno, bájenle la sábana otra vez. Y luego la suben. ¿Qué dijo? No, pues que no. Pues bájala otra vez. Y la suben, todavía no. A ver, bájasela otra vez. O sea, imagínese esto. Pedro era de la tercera, ¿no? A la vencida. ¿Cuántos las negó? Y ahí Pedro 3 veces Dios le tuvo que dar esta visión. Y dice, hasta que la sábana fue subida al cielo. Y dice el versículo 7, Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podrá significar la visión? Y mientras Pedro está pensando, dice, justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio llegaron a la casa de Simón, de pie frente a la puerta, y preguntaron si se hospedaba ahí un hombre llamado Simón Pedro. Entonces imagínense que Pedro está así y luego está desconcertado. O sea, no quiere decir necesariamente que dijo, ok, Señor, sí, súper bien. O sea, se quedó todavía muy confundido. Y en ese momento llegan estos mensajeros de Cornelio a su casa. Preguntan por Pedro, conectan, y la Biblia nos dice que Pedro los hospeda ahí.
Y dice la Biblia, bueno, Hechos 10:23, dice, entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse a pasar la noche. Era muy común porque pues caminaban muy largas horas, entonces había que hospedarlos. Y dice, y al siguiente día fue con ellos acompañados de unos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente y Cornelio los estaba esperando. Ve el corazón de Cornelio. Cornelio los estaba esperando y había reunido sus parientes y amigos cercanos. Puede ver el corazón receptivo, lleno de fe y de expectativa de Cornelio. Me conmueve. Y cuando Pedro entró a la casa, Cornelio cayó a sus pies. Y fíjese lo que dice la Biblia. Y lo adoró. Adoró a San Pedro. Pero Pedro lo levantó y le dijo, hey, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú, no lo hagas. Y luego dice, entonces conversaron y entraron en donde muchos estaban reunidos. Pedro no entiende lo que está pasando, pero yo le voy a decir algo. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, ya lo activó en Cornelio, ya activó algo en Pedro y está en este momento en donde se están uniendo las cosas. Dios está por hacer algo glorioso. Dios va a hacer algo impresionante. Pero aquí ya vimos que hay un pequeño detalle que está como que estorbando un poquito la cooperación de lo que Dios quiere hacer. ¿Y qué es? La religión de Pedro, su manera de aferrarse a sus tradiciones y a su educación y a lo que a él le gusta, etcétera. Como que ya vemos que dentro de lo que Dios quiere hacer, Pedro está resistiéndolo un poco. Y cuando yo leo eso y digo, es Pedro, es el apóstol Pedro, me pongo nervioso y digo, Señor, si él tuvo este error de medio resistir lo que tú querías hacer, líbrame a mí de ser alguien que estorba lo que tú quieres hacer hoy el día entre nosotros. Yo no quiero ser un estorbo para tus planes, yo no quiero ser un estorbo para tus obras. Y ¿sabes qué es el asunto? Que para los judíos en este momento, y ahí te va, esta es la revelación del momento, para los judíos hasta este punto, ellos entendían que Jesús y el cristianismo era solamente para los judíos, no para esa gente, los no judíos. Voy a decirlo en el lenguaje judío, contexto de aquellos días. No es para los perros, es para el linaje de Abraham, no los perrillos. Y ellos, cuando usted lee Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, el cristianismo increíble que usted lee del 1 al 14 es nada más para judíos. La verdad, y a mí me suena muy curioso porque Hechos 1, Jesús le dijo, y vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y les dará poder y me serán testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y en lo último de la tierra. Y ellos dijeron, amén. Oye, vamos a predicarle solo a los judíos. Y en Samaria hay judíos. Y yo creo que dijeron, es que a lo mejor hay algunos judíos perdidones por allá. Y hasta lo último de la tierra. O sea, ellos iban a buscar solamente judíos, porque el cumplimiento del Mesías en la persona de Jesús solo era para judíos. Y en las leyes judías, los reptiles y esta clase de animales que ya vimos que bajaron, eran inmundos, eran impuros. En los judíos no podían comer reptiles. Digo, ni nosotros, o no sé quién de aquí come. Ay, quería comerme una víbora asada hoy. Si usted se la come, pues está bien, no pasa nada, como quiera. Pero en particular los judíos era un tema de convicción religiosa, que ellos no comían estas cosas. Entonces cuando Dios le está diciendo a Pedro, Pedro, cómete un reptil, es como que, es que Señor, me estás haciendo romper mis leyes, porque yo no participo de lo inmundo, de esas cosas, yo no puedo, Señor. Pero Dios le está dando como que una revelación en una especie de visión, parábola, para que él entienda. Y entonces llegan estos cuates de Jope, los servidores de Cornelio. Cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, pues llega a casa de perrillos, llega a casa de gentiles, no de judíos. Ahora, yo quiero que se imagine usted esto. 3 veces bajaron una sábana del cielo. Llegan estos servidores, los servidores le dicen, es que nuestro señor Cornelio esto y el otro y nos mandó porque un ángel y esto y acá y no sé qué, y por eso venimos. Y Pedro accede a ir.
¿verdad? Dice, ok, vamos. Pedro va, llega a casa de Cornelio. Cornelio se le postra y lo adora y le dice, no, 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 no. Al ser humano no se le adora, solo a Cristo, porque Él es Dios y nada más. Levántate, a mí no me adores. Y empiezan a platicar. Y tú dices, bueno, Pedro ya entró en razón, ya está con la gente, a lo mejor ya captó un poquito lo que Dios quería hacer. Yo pienso que a estas alturas son demasiadas evidencias claras de parte de Dios, de lo que Dios quiere hacer. Y entonces Pedro entiende y dice que va a hablar delante de Cornelio, su familia y sus amigos y sus vecinos. O sea, Cornelio hizo fiesta de cuadra, no sé si me explico, cerró la calle. Y están todos ahí, imagínense, listos. Cornelio no sabía qué le faltaba, pero Cornelio de seguro le dijo a todos, oigan, este hombre nos va a decir algo increíble. No saben no sé qué nos va a decir, pero es algo increíble. Entonces, todos están ahí y Pedro se levanta y va a hablar. Héroe Pedro. Hechos 10:28. Y la Biblia dice que Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un judío se relacione con gentiles y que entre en su casa, pero Dios me dijo que pues no debo de pensar que ustedes son inmundos o impuros. Quiero decirte que respeto y no voy a decir nada de tu decisión equivocada. Puede ver el corazón o sea, Pedro, ya viste todo lo que Dios está hablando. Se para ahí, está la gente y Pedro, o sea, sí saben, ¿verdad? O sea, sí saben que yo soy de otra, o sea, yo soy de otro municipio, ¿verdad? Mi código postal es distinto. Y me cuesta estar aquí con ustedes. Y no les voy a decir nada porque Dios me dijo que no piense que ustedes son inmundos o impuros. Entonces no voy a decir nada de eso. O sea, se los bailó a todos. Ay, Pedro. Puede ver lo fuerte que es este asunto en el corazón de Pedro. ¿Sabe qué está pasando en el corazón de Pedro? Dios quiere hacer algo, pero con esa gente. No el club de Pedro. No los que le hacen sentir cómodo a Pedro. Voy a decirlo así. No los que admiran a Pedro y lo tienen en un pedestal. Es esa gente que ni lo conoce. Esa gente que nunca ha visto sus prédicas. Esa gente que no lo sigue en Instagram. Es como que, si han visto las últimas cosas que publiqué, de que no, ¿cuáles son tus redes? Y Pedro, esta gente ignorante. ¿No han visto mi ministerio? 3,000 convertidos la primera prédica, 2,000 la segunda. Orador internacional. Y ustedes no saben nada de esto. Y Pedro está luchando con un asunto en el corazón, de que está luchando porque para él esa gente es de otra clase, es diferente a él. Y hasta este punto él entiende que las cosas de Dios solo son para él y sus amigos, no la otra gente. Entonces cuando Dios lo manda con la otra gente, Pedro está patinando. Y hasta está como que, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Seguro, Señor. Bueno, ven, ok, está bien, vengo ahí por compromiso, pero ya me regreso, no me voy a quedar tanto, ok, porque pues yo tengo que regresar con mi comunidad, fellowship del anillo, ¿verdad? Mi comunidad del anillo. Los que sí somos judíos. Entonces, fíjense bien, Pedro dijo, y me encanta Pedro, porque ahí te va. Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione. Yo no me puedo relacionar con ustedes gentiles o que entre en tu casa, pero Dios me ha mostrado que no debo de pensar así, que alguien es impuro o inmundo. Y luego 29, por eso yo sin oponerme, o sea, yo nunca me resistí. Vine aquí de volada, tan pronto me llamaron. Y ahora díganme, ¿qué hago aquí? En serio, Pedro, sin oponerte. Me imagino a los ángeles en el cielo así que, híjole, eres un descarado, 3 veces te bajamos la sábana. Suéltame, Señor. Y el Señor, no, espérense.
¿qué onda con Pedro? Y luego, bueno, ya, ok, ya les dijo Chusma, ya les dijo, estoy haciéndoles un favor de pisar aquí su cuchitril. Dios me dijo que no piense feo de ustedes, así que no les voy a decir nada. Yo la verdad soy súper obediente a Dios y vine a la primera, no me resistí. Y luego termina, ¿y pues qué hago aquí? O sea, claramente Pedro no entiende. Ya, igual y le va a quitar la veladora a Pedro, que no, ya lo vi así muy humano, mi compadre. Y dice que entonces Pedro empieza a predicarles de Jesús, porque Cornelio le dice lo que le acababa de vivir. Y con esto me voy dirigiendo al punto medular de este mensaje. Cornelio, pues ¿qué hago aquí? Cornelio le dice, bueno, no sé, Pedro, pero es que hace unos días se me apareció un ángel y me dijo que Dios ha visto mis oraciones, que Dios ha visto mi generosidad, que Dios ha visto esto y lo otro, pero me falta algo. Y ahí Pedro entiende. Y dice, es Jesucristo. Jesucristo el que vino y empieza a predicar toda la historia del evangelio. Cristo el que Dios anunció años atrás, que fue el cumplimiento de la promesa. Y entonces Pedro está iniciando su prédica, ¿ok? Pedro ya está empezando a predicarles acerca de Jesús. Y fíjese bien, versículo 10:34 con el que iniciamos. Entonces Pedro entiende ahí y dice, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En otras palabras, quizá pues estoy empezando a entender que esta promesa del Mesías y el Salvador no solo es para mis amigos y para mi club. A lo mejor Dios también quiere extenderlo a alguien más que no es necesariamente judío. Quizá también es para esa gente, voy a decirlo entre comillas. Y dice, y versículo 35, y en cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Lo que está diciendo Pedro es, ¿sabes qué? Se me hace que Dios también está aceptando gente a pesar de que no vengan de un contexto judío. Creo que Dios amplió más esta promesa y no solo se cumple en el linaje de Abraham, sino en otras naciones también. Y cuando Pedro entiende, es que empieza a predicar todo el evangelio. ¿Y sabe qué nos dice la Biblia que sucede? Y si alguien me acompaña aquí en el piano, porque estoy súper emocionado y estoy por acabar. Y Pedro empieza a hablar de Jesús. Ahora, ojo, Pedro ha predicado muchas veces, y lo que la Biblia nos dice muchas veces en Hechos es que Pedro predicaba una tesis, a veces desde Abraham, a veces desde David, y esto, 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 y así no se iba hasta que llegaba a Cristo, y lo decía, Cristo a quien ustedes crucificaron y Dios ha levantado. Y entonces tú vas a ver en patrones anteriores que Pedro termina de hablar y la gente responde con el corazón así súper lleno de convicción, ¿y qué hemos de hacer? Y entonces Pedro les respondía, crean en el Señor y bautícese cada uno, vuélvanse a Dios. Vas a ver eso varias veces. Voy a decirlo así, predicación, cierre, así como planeando el run sheet. Predicación, el cierre de la prédica, la respuesta de la congregación y la instrucción final. Ya acabé en el nombre de Jesús, amén. ¿Y qué hemos de hacer? Bautícense, vuélvanse a Dios y crean en el Señor, serán salvos ustedes y sus casas. Ok, y procedían a hacer lo siguiente. Pedro está acostumbrado a esto. Y entonces pues viene una vez más. Va a ser una vez más, ok, la prédica. Seguro Pedro está esperando que la gente le pregunte, ¿y qué hago? Sobre todo ellos, porque son esa gente que no sabe nada. Entonces imagínense a Pedro predicando. Pero yo quiero que vean lo que dice la Biblia en Hechos, capítulo 10, versículo 44. Y mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, ojo, no había terminado, estaba en medio de la prédica, el Espíritu Santo descendió sobre algunos elegidos, sobre todos los que escuchaban el mensaje. Fíjese bien lo que dice. Y los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. ¿Puede ver la impresión de Dios también está obrando en esa gente? Y dice el siguiente versículo:
pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Versículo 47. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse? Era lo que él venía haciendo. Pedro estaba oponiéndose, y luego ve lo que Dios hace. Dice: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo vivimos? Por lo tanto dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y después Cornelio le pidió que se quedara con ellos varios días. Puede imaginarse, Pedro va a empezar a predicar, empieza a predicar, y de repente viene el Espíritu Santo sobre todos ellos. Pedro así como: todavía no pasa el piano, ¿verdad? Todavía no digo en el nombre de Jesús, amén, todavía. Pero Dios ya está así. ¿Sabe qué? Esto no lo dice la Biblia, es una opinión personal, ¿ok? Es una percepción personal. Yo puedo pensar que Dios estaba tan deseoso de venir sobre ellos, que Pedro ya se estaba tardando en la prédica y dijo: mira, yo ya quiero llegar sobre sus vidas. Ya, Pedro, ya cállese, ahí voy. Ya te tardaste. Y viene el Espíritu Santo sobre ellos, y Pedro se queda sorprendido y dice: ¿puede alguien oponerse? Y yo siento que él usó esa expresión porque él era el que se estaba oponiendo. O sea, me llamó la atención que lo primero que pensó fue la oposición a la obra de Dios. Pues quizá le cayó a él la convicción. Y yo veo toda esta historia y me emociona pensar el corazón de Dios por cada nación, por cada estado, por cada municipio, por cada barrio, por cada familia. Yo puedo ver el corazón de Dios viendo a las naciones, planeando su redención para el mundo entero. Y lo veo a Dios usando a sus discípulos y seguidores, pero también dentro de este plan veo a un discípulo resistiendo el plan de Dios. Y me llena el corazón porque lo vivió Pedro. No era un discípulo ignorante, no era un principiante, no era un nuevito que no sabía cómo estaban las cosas. Era el apóstol Pedro. Y digo: Señor, líbrame de estorbar tus planes por pensar esa gente, esos presumidos o esos religiosos, ¿verdad? Porque luego nos volvemos como que el otro lado, ¿verdad? Es como que hay algunos que son bien religiosos y critican a los pecadores liberales, pero luego están los otros, ¿verdad? Que son bien liberales y no, esa gente religiosa, esa gente, y terminamos siempre clasificando a esa gente. Y Dios vino para el super pecador y Dios vino para el super religioso. Al final del día, Dios vino a traer redención y salvación a todo aquel que le escucha y todo aquel que cree en Cristo. Y si hay unos que sí y unos que no, y que esto y que el otro, y que responde y que no responde, le voy a decir algo: a mí no me corresponde. Dios sabe cómo obra en el corazón de cada persona, pero yo no soy el que elige. Hay un grupo bien rockero, porque escuché por ahí que a alguien le gusta mucho el rock y todo eso, y es un grupo bien pesadito. No es cristiano, obviamente. Y mi hermano me estaba diciendo: oye, imagínate que el baterista sea cristiano. Y le dije: no, él no puede. En broma. Pero es esa onda, ¿no? Como que, ay, no, hombre, les he contado que una vez una señora dijo, empezaron a hablar de una chavita, y la señora: uy, esa sí necesita mucha sangre de Cristo, porque dije: wow, o sea, ya distribuimos la sangre en litros, ¿verdad? Es como que, no, hombre, mira, tú con un vasito, tú unos galones, tú un tinaco. Pero es esta idea
es que ellos son mejores, ellos son peores, ellos son más pecadores, ellos son menos pecadores, ellos son más aptos. Y entonces está este que toca bien padre y es como, obvio Dios lo va a llamar, porque pues mira cómo podría él servir en la iglesia. Pero el otro no toca tan padre. Yo creo que pues Dios ahí que lo use algún día. Y somos nosotros lo que hacemos esto de esa gente. Pero yo quiero decirles algo, que no seamos como Pedro en este momento y que cooperemos con lo que Dios quiere hacer, porque Él tiene un plan. Él quiere seguir salvando, Él quiere seguir restaurando. Y yo le voy a decir algo bien tremendo, lo que continúa de esta historia. Regresa Pedro de casa de Cornelio y están bien confundidos. Y empieza Pedro a contar que el Espíritu Santo llegó sobre esa gente. Lo puede leer usted en la Biblia, léalo. Por tiempo me voy rápido. Y lo cuenta, y toda la iglesia primitiva dice, ¿cómo puede ser esto? No pueden creerlo. Y está tan tensa la situación que hacen un concilio. Es el primer concilio en la historia de la iglesia, que está en Hechos capítulo 15. Y el concilio va a discutir un tema: ¿la salvación también es para los gentiles o solo es para los judíos? ¿Puede creer usted que la gente que caminó con Cristo necesitaba hacer un concilio para llegar a una conclusión de que si quizá el sacrificio de Cristo era también para otros? Si Cristo claramente sanó gente romana, gente cananea, gente que no tenía nada que ver con el judaísmo, y luego esta gente, ¿qué quiero decir? Es que a pesar de que caminaron con Cristo y vieron a Cristo, era muy fuerte su tendencia tradicional de clasificar personas y les estaba ganando. Hicieron un concilio. Hechos capítulo 15. ¿El evangelio de Jesucristo es o no es? Y gracias a Dios por Cornelio, porque gracias a Dios por Cornelio existe Central en Monterrey, existe Castillo del Rey en Monterrey, Amistad en Monterrey, la Casa del Alfredo. Hoy tenemos acceso al evangelio porque Dios usó a Cornelio como la evidencia de que Dios quería extender su mensaje a todas las naciones. Imagínese esto, lo que estaba en juego por lo sangrón de Pedro. Puede pensar en las generaciones y generaciones y generaciones y naciones y culturas y etnias que hoy existen siguiendo a Cristo. Estaba todo eso en juego porque Pedro pensaba que ellos eran una chusma. Puede ver la trascendencia. Y gracias a Dios que Pedro, a pesar de lo cabezón, entendió. Y gracias a Dios por Cornelio, que Cornelio fue un hombre que como quiera siempre, o sea, imagínense, es un oficial, jefe. Y llega Pedro y le recuerdo algo: los romanos gobernaban a los judíos. Y llega Pedro y le dice: ustedes son la chusma y yo no estoy indignado de estar en su casa. El Cornelio se le postra en los pies: quítate. ¿Sabe qué Cornelio en ese momento? Guardias, vengan, no hombre, échese, este cuate es bien presumido, se cree mucho, échenselo, llévenselo a la cárcel. Y se lo llevan a la cárcel. Pero Cornelio tenía hambre. Y a pesar de que lo ofendieron, lo discriminaron, lo menospreciaron, su hambre por Dios era más grande. Y gracias a Dios por Cornelio. Así que, iglesia, ¿por qué no nos ponemos de pie en esta tarde? Yo trato de verlo así: es un riesgo hacer grupitos en mi corazón, no de WhatsApp, en mi corazón. ¿Qué me refiero a grupitos? Estos son los que estos son mis íntimos, estos son los, medios nacos, como que no. Y estos son,
No, y estos son de que bien bárbaros, viven una vida de pecado. Y empezamos a hacer grupitos en el corazón. Y eso hacemos como sociedad regia. Yo digo, Señor, líbrame de eso, porque yo no dimensiono todo lo que está en juego y la trascendencia, y no quiero estorbar lo que tú quieres hacer. Quiero terminar con un ejemplo. ¿Se acuerda hace unos años? Temblor en México, terrible, los cascos blancos, el perrito que acaba de fallecer, esta escuela que se derrumbó, niños que estaban buscando. ¿Se acuerdan de esa tragedia en la Ciudad de México no hace tanto tiempo? No me acuerdo hace cuántos años fue, pero la ciudad sufrió un terremoto y había ruinas. Y ese momento es una ilustración de lo que la iglesia debería ser, porque los mexicanos se pusieron cascos del mismo color, cascos blancos, y dijeron: vamos por los que están debajo de las ruinas. Nadie dijo: ¿y tú con quién te llevas? ¿Y tú con quién trabajas? ¿Y tú cuánto ganas? ¿Tú cómo te apellidas? Oye, ¿quiénes son los que están aquí abajo? O sea, ¿quiénes son las familias de los que están aquí abajo? Oye, esta escuela como que de qué nivel. Ahí la gente se unió, fueron uno y fueron a las ruinas para tratar de sacarlos de la ruina. Y viendo ese cuadro y viendo esa escena, digo, ese es el trabajo de la iglesia. No importa por qué la ruina, no importa dónde es la ruina, no importa la gente que está debajo de la ruina, si son así, si son así, si se apellidan así, si no se apellidan acá, si tienen este código postal o no tienen este código postal, si son demasiado pecadores o no pecadores. Dios nos llamó a ponernos este casco blanco lleno de esperanza y juntos decir: vamos por aquellos que están debajo de los escombros, vamos a meternos en las ruinas y vamos a sacar a la gente. Yo no sé si los que están ahí lo merecen, no sé si son buenas personas, no sé si son malas personas, pero a mí me vale. Yo voy a ir a meterme a las ruinas y vamos a sacar a las personas debajo de los escombros. Esa, mis amados, es la tarea y el llamado de la iglesia. No es clasificar a los que están en la ruina y por qué están ahí, es ir a meternos y ayudarlos a construir de cero y restaurar las ruinas en las que las personas están viviendo. Iglesia, esta es nuestra misión, esta es nuestra tarea, esta es nuestra invitación y este es nuestro llamado. Que juntos podamos cooperar con la voz de Dios y ir a las ruinas, y ir a los escombros y sacar a las personas de ahí. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices: Señor, aquí estamos como iglesia?